Hola amigos, bienvenidos a Automotor Colombia. No olvides suscribirte y activar la campanita. Todos sabemos que los vehículos eléctricos son el futuro. Este tipo de propulsores está en auge y más va a estarlo debido a la legislación. Cada vez será más difícil tener un automóvil que contamine debido a las exigentes normas que así lo dictan. Sin embargo, existen algunos casos en que los autos eléctricos se contaminan. Son unos cuantos y quizás hay alguno de ellos que no conocías, por eso te invitamos a descubrirlos todos. Como primero, tenemos la fabricación de baterías. Un auto eléctrico lleva baterías, eso es una verdad irrefutable, y la producción de esas baterías conlleva unas emisiones de CO2, y nadie parece tenerlo en cuenta. Se encuentran conformadas por litio, magnesio y cobalto. Este último además está empezando a escasear debido al aumento de demanda de los productos con baterías, incluyendo a los coches eléctricos. En general, según un estudio alemán, la producción de baterías para una berlina con un sistema de propulsión completamente eléctrico puede producir entre 11 y 15 toneladas de CO2, eso con una vida útil de aproximadamente 10 años. En esa cantidad también va incluido el CO2 producido para generar la electricidad que alimenta esas baterías a lo largo de su periodo funcional. Segundo, la generación de la electricidad, otro problema. Otro problema es precisamente la electricidad que se encarga que esas baterías se llenen. ¿Cómo se obtiene? Pues lo más lógico es que se consiga quemando diversos tipos de combustible, y eso ya se sabe en qué se deriva, más contaminación en forma de emisión de gases. Además, que prácticamente todos los autos eléctricos consuman más de lo que dictan sus fabricantes tampoco ayuda precisamente. Tercero, la producción del propio auto. Las ventas de autos eléctricos todavía no son todo lo voluminoso que nos pensamos. Por eso, las plantas de producción de estos vehículos rara vez están trabajando a pleno rendimiento. ¿Y esto qué significa? Pues que su fabricación exige poner en marcha una maquinaria pesada para trabajar en unas condiciones de máxima capacidad, lo que genera un gran gasto de energía que se acaba desperdiciando. Cuarto, en circulación también contaminan. Una de las grandes fuentes de polución del tráfico rodado procede del desgaste de sus componentes. Es verdad que los eléctricos no tienen tubos de escape ni salida de gases por ahí, pero también frenan y utilizan neumáticos, y esos elementos emiten polución al medio ambiente, tanto como los de un coche como de un motor térmico, o más, ya que debido al mayor peso de los vehículos eléctricos se les exige más a dichos componentes. Como quinto y último tenemos el desecho de las baterías. Parece claro, pero las baterías son un problema, pero no solo al ser fabricadas o al necesitar electricidad para llenarse, sino también al final de su vida. El reciclaje de las baterías de litio es una tarea complicada. A principios del año pasado solo se reciclaba el 5% de todas las baterías que salían al mercado, todas estas formadas por compuestos muy tóxicos y por metales pesados. Pero hay un gran inconveniente en su reciclaje, y es el costo. Todo el proceso cuesta mucho dinero, y todavía no existe en casi ninguna empresa unas normas reguladoras del mismo. Esto representa, sin duda, un riesgo bastante alto para el medio ambiente y para todos los seres vivos que formamos parte de él. Finalmente, los casos en que los autos eléctricos sí contaminan no compensan los de un vehículo con motor de combustión. Sin embargo, el hecho de que no veamos esa contaminación con nuestros propios ojos no quiere decir que no exista, ni mucho menos. Además, aunque no haya humo en las ciudades. Y les dejo una pregunta. ¿Nadie piensa que la expulsión de esa polución en otra parte también favorece al cambio climático? No olvides suscribirte a tu canal Automotor Colombia.